Lo hemos llamado Café Esperanza Express porque pues inicialmente teníamos pensado hacerlo solo una vez al mes, pero debido a la coyuntura tan importante del paro de maestros, pues hemos decidido invitar a un café cargado, rápido, corto, como su nombre lo dice, Express. El café que estamos tomando el día de hoy es un café Corito. Un poco la idea también es en cada café promocionar lo que hacen nuestras organizaciones campesinas. Los que hemos tomado en anteriores veces es el café Davis. Vamos a tener transmisión en directo por Facebook Live, en Contagio Radio, en Rema y también en la Marcha Patriótica y en mi fanpage. Este es un Café Esperanza que, como lo hemos denominado, pues es para dialogar tranquilamente, escuchar distintas posiciones y argumentos, razones de diferentes fenómenos importantes del país. El primero lo hicimos sobre minería y consultas populares, el segundo sobre el tema del feminicidio, y el tercero lo hemos llamado la educación en paro. Vamos ya en el día 36 del paro docente. Sin lugar a dudas, una de las movilizaciones más grandes que hemos registrado en los últimos años, que ha tenido una repercusión nacional. Los maestros han venido insistiendo claramente que no se trata únicamente de una reivindicación salarial, aunque también es muy importante, sino que también tiene que ver con un recorte sistemático del sistema general de participaciones y de lo que él va dirigido a la educación. Digamos, debido a las reformas y a los diferentes actos legislativos, especialmente del gobierno de Uribe y de Pastrana, se estima que la educación ha dejado de percibir 75 billones de pesos, lo cual en nuestro criterio pues viene generando una crisis muy fuerte del sistema educativo, lo cual se aúna a una serie de ideas de seguir generando modelos de financiación de no de la oferta sino de la demanda, y a través de eso introducir lógicas de privatización. Ese es el claro ejemplo para el caso de las universidades de ser Filopaga, donde el 85% de los recursos de ese programa van dirigidos a financiar estudiantes en las universidades privadas que más recursos cuentan en este país: la Universidad Javeriana, la Universidad Los Andes, la Universidad Rosario, y pues se han demostrado a través de múltiples cifras que con este mismo recurso podrían estudiar muchos estudiantes en las universidades públicas del país. Conocemos además que el pliego de los maestros pues tiene 7 puntos que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema general de participaciones, con la perspectiva también salarial, el tema de la evaluación docente, la infraestructura. Bueno, hay unos elementos allí, y se ha generado una discusión a nivel nacional que nosotros ponemos por lo menos en 2 énfasis, que es lo que queremos discutir el día de hoy. Uno, la pregunta es: ¿está la educación realmente en crisis en Colombia? Y a partir de eso discutir si efectivamente, digamos, o cuáles son las razones que motivan este paro. Y lo segundo, queremos discutir, bueno, ¿termina siendo beneficioso un paro de 35 días? Hay una posición que claramente dice sí, lo vale, en una perspectiva de mediano y largo plazo de garantizar una educación de calidad a los estudiantes. Y hay otra visión que dice, bueno, puede estar la educación en crisis o puede haber afectación de la educación, pero ciertamente un paro tan prolongado pues afecta también el derecho a la educación y una serie de dinámicas de los niños. Queremos decir también que este paro pues muestra una ruptura, a nuestro juicio, de los canales de interlocución entre la sociedad y el Estado colombiano, una fractura importante, ya que tanto el paro de FECODE como el paro de Chocó como el paro de Buenaventura, buena parte de sus reivindicaciones son para que se cumplan los resultados de paros anteriores. Es decir, estamos ante un Estado que incumple los acuerdos y no hay mecanismos ni herramientas que hagan esos acuerdos obligatorios. Vale la pena aquí hacer la propaganda que el profesor Whitney y yo y otros 23 integrantes del movimiento social hemos trabajado en una ley estatutaria del movimiento social en el marco de la implementación de los acuerdos de paz,
que uno de los componentes, que tienen como uno de los componentes centrales, que los acuerdos a los que llegue entre el Estado y el movimiento social tengan alcance normativo y por ende pues puedan ser cumplidos y no haya que necesariamente llegar siempre al desarrollo del paro. Tenemos invitados de lujo, como siempre. Tenemos a Catalina, ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, ella es docente del distrito y es una de esos nuevos liderazgos que está surgiendo no solamente en Marcha Patriótica sino en la ADE, y es una de las coordinadoras de la red La Roja. Tenemos a Jorge Restrepo, él es economista, él es profesor asociado a la Universidad Javeriana, como nos estaba comentando ahorita, es director del CERAC, es una ONG que se ha dedicado en los últimos años a hacer estudios de las dinámicas de conflicto en el país, y es analista en RCN Radio todas las mañanas junto a Yolanda Ruiz Espinosa y José Manuel Acevedo. Tenemos a Whitney Chávez, él es un destacado dirigente sindical, fue presidente nacional de FECODE y ahorita hace parte del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Lo invitamos por su trayectoria, pero también porque este paro estuvo también ligado a un paro nacional estatal y queremos también contar con esa visión. Como siempre, las reglas del juego son las mismas, una pregunta inicial para las tres personas, después abrimos para que todos los participantes puedan intervenir y una pregunta de cierre. Recibimos también preguntas, críticas, aportes por Facebook, siempre nos hacen, digamos, esas preguntas. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos de nuevo a este tercer Café de Esperanza, en este caso de Expreso. Y empezaríamos con el profesor Whitney, y la pregunta es, bueno, ¿está, profe Whitney, la educación colombiana en crisis? ¿Cuáles son los motivos del paro? ¿Y cree usted qué opina, digamos, de esas visiones o de esos planteamientos que cuestionan un poco el costo-beneficio de una movilización tan larga? Buenas noches para todos los presentes y para toda la audiencia. Para este año está previsto que los ingresos corrientes de la nación lleguen a 120 billones y los recursos para el Sistema General de Participaciones que atienden educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros propósitos de las entidades territoriales está proyectado en 36 billones. Si se aplicara la norma como nació en la Constitución del 91, de esos 120 billones le corresponderían 56 billones a las entidades territoriales y están recibiendo 36, o sea que tienen un déficit de 20 billones. Pero esos recursos, un poquito más del 70% van para educación. Eso significa que de 20 billones que pierden las entidades territoriales, por lo menos unos 16, 17 pierde el sector educativo. Hoy el sector educativo tiene para este año 20 billones y debería tener 36. Yo no me explico es cómo la crisis no es mayor, con una desfinanciación tan terrible que implementó el gobierno el Congreso de la República y el gobierno con dos actos legislativos, dos reformas constitucionales. Y llegamos a este punto 2017 donde el gobierno tiene que recurrir a una fórmula que teníamos en el año 94 y es, como la plata no alcanza, o sea, como el sistema general no alcanza, hay que tomar una partida. Acaban de aprobar una partida de 1 billón de pesos. Es un reconocimiento, por supuesto que mínimo, de que la plata no alcanza. De allí se desprende que toda una serie de factores, uno de ellos, nombramiento de profesores supremamente lento. Nosotros teníamos en 2001 más o menos 320.000, hoy tenemos 360.000, un crecimiento muy bajo en comparación con todo el crecimiento histórico. Hoy se implementa jornada única, pero no hay recursos. Eso significa un cambio en las reglas de juego, un cambio en la composición de los alumnos, de la relación maestro-alumno,
Entonces eso genera otro problema. Estas normas de recorte significaron que los maestros no pudieran ascender, entonces hubo que cambiar estatuto. Hubo que suspender 8 años el viejo escalafón y hubo que colocarle unas normas a los nuevos para que no pudieran ascender. Casi todos los problemas están ahí en ese tema del sistema general de participación. Pero también hay elementos de una discriminación a los docentes. El paro del 2015 fundamentalmente tuvo como eje que al magisterio le reconocieran una prima de servicios que todos los trabajadores estatales la tenían, menos los maestros. Y el paro del 2017, que no ha terminado, tiene como uno de los ejes que al magisterio le reconozca una bonificación por servicios prestados, que la tiene todo el sector estatal menos los maestros. Por supuesto que en estos dos paros también ha habido el tema del incremento salarial. El gobierno reconoce que los salarios del magisterio son bajos y pacta un incremento que significó 12 puntos en un lapso de 5 años y quedaron flotando unos años que deberían de ajustarse, pero que no se ha definido cuánto para el año 2021. Ese tema está en discusión. En general hay el reconocimiento de que el salario del docente es bajo, pero hay una lentitud en el reconocimiento. Así es que la legitimidad de un paro que reclama recursos para la educación, yo creo que está absolutamente clara con esas cifras. La Constitución del 91 fue desvertebrada y esto nos tiene en una parálisis. Pero al mismo tiempo el gobierno implementa unas cosas muy necesarias, muy ambiciosas, por ejemplo, el tema de la jornada única, nosotros lo compartimos, pero eso implica ponerle plata a alimentación escolar, no la hay. Significa definir que hay que nombrar más maestros, o hay que ampliar la jornada de los que hoy están, y eso cuesta. Entonces, realmente estamos en crisis, y creo que este paro no la va a resolver, pero la va a dejar planteada en un punto en el cual el país tiene que discutir, en verdad, cuál es el futuro del sistema general de participaciones, que será también el futuro de la educación. Así es que yo creo que será una ganancia, porque si en 16 años se han perdido casi 100 millones de pesos, creo que es bueno hacer un alto en el camino, que el país reflexione. Y hoy ustedes han notado por qué los secretarios de educación están haciendo pronunciamientos a favor de los maestros después de un mes de paro. ¿Por qué los gobernadores dicen no queremos aplicar esas medidas? ¿Por qué no resuelven? Yo creo que FECODE ha logrado una cosa prioritaria. Sin haber terminado el paro, ha logrado que ya el país sepa que a eso hay que buscarle soluciones. Profe, le queda tiempo, cuéntenos en qué va la negociación, cuéntenos ahí, Chivas. No, como usted sabe, soy integrante de la CUT, no del Comité Ejecutivo de FECODE, entonces Chivas no puedo dar. Sí puedo decir que justo en este momento están discutiendo y los temas están siendo abordados todos. Como esta sesión ha sido intensa de 3 días, uno siempre abriga la esperanza que mientras la gente esté sentada dialogando puede haber acuerdo. Esas son las posibilidades. Nos hemos encontrado con unas dificultades. La principal pues es el tema económico. El gobierno dice no hay plata y las fórmulas que hacen no satisfacen el magisterio, pero mientras estemos sentados dialogando hay posibilidades y de eso se trata. El magisterio no quisiera hacer paros largos, más aún ni siquiera quisiera hacer paros, pero cuando toca. El magisterio no quisiera que se dieran las situaciones de conflicto con el transeúnte, con el transporte, no quisiera ese tipo de hechos, pero la verdad es que cuando toca, y ustedes saben, regiones tan abandonadas como el Pacífico, un día dijeron ya no más, y más aún dijeron ya no más carajo, y creo que por primera vez los empiezan a tomar en serio. Creo que los maestros también reclaman ser tomados en serio, y la construcción de la paz pasa por eso, por una educación sólida, por un preescolar de 3 grados, por una jornada única, por unos educadores bien formados, bien cualificados, bien pagados, reconocidos socialmente, y eso cuesta, y en eso estamos. Profe, otra pregunta ahí es, mi papá es profe, yo he tenido la posibilidad de conocer
que mi papá es profesor y yo he tenido la posibilidad de conocer esas circunstancias, digamos, del trabajo, pero ¿cómo es ser maestro en Colombia? Por ejemplo, el número de estudiantes, condiciones, infraestructura. Yo creo que eso es importante como ejemplificarlo un poco aquí. Eso nadie sabe qué es ser maestro, porque por lo menos yo he sido maestro de ciudad y sé las dificultades de la ciudad, pero yo no conozco bien las del campo. En la ciudad nosotros tenemos que lidiar con el hacinamiento y sin tener título tenemos que lidiar con varias profesiones. Nos toca ser médicos, psicólogos, pediatras, conductores, de todo. Tenemos que lidiar con los problemas de la destrucción del vínculo familiar, de la drogadicción, del embarazo, de todo. Tenemos que lidiar con todo. Y nadie nos da la mano para que nos formemos en eso. Al maestro del campo le toca más difícil, porque le toca ser el cura, le toca ser el inspector de policía, le toca ser el líder de la comunidad, le toca soportar a todos los actores de la violencia y está abandonado a su suerte. El porcentaje más alto de maestros asesinados, que no ha sido poco, en este paro han sido asesinados 4 maestros. El porcentaje más alto está en el campo. Pero esta es una profesión que después de que uno se mete en ella no puede salirse, porque es demasiado atrayente. Se da la vida siendo maestro. Por eso la gente se dice, bueno, ¿y cómo hace una maestra para enfrentarse a la policía? ¿Y cómo hace para recibir ese castigo? No, es que ser maestro es más que una profesión, es una vocación, que a veces uno no la tiene cuando empieza, pero que la gana en el camino. Nosotros teníamos antes una tradición de ingresar muy jóvenes, de 18 años o 19 a la docencia. Hoy ingresan ya con título profesional. Y la verdad que uno se queda aterrado que estos muchachos que son ingenieros, que son contadores, que son economistas, que son abogados, y se metieron ante maestros y uno tenía siempre la duda de, ¿estos muchachos le cogerán cariño a esto? Yo ya veo ese cariño, lo veo en las calles. Ya sé que se van a ver matar por esta presión. Muchas gracias, profe. Jorge, la misma pregunta. ¿Consideras tú que la educación está en crisis? Tú has sido crítico un poco de la prolongación del paro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ves al respecto? Sería... Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación y por esas sabias palabras, profesor Chávez, porque creo que vale la pena hacer un diálogo basado en eso, en consideraciones breves pero precisas y en cosas serias. Sobre la crisis de la educación, primero. Yo no creo que uno pueda decir que la educación colombiana está en una situación crítica, no está en una buena situación, pero la crisis, entendida como una situación en la cual todo debe cambiar, yo creo que no es la palabra adecuada para describir el momento actual. Y estoy sacando de allí el paro. Creo que el paro sí genera una situación crítica, pero en general un balance del sistema educativo en Colombia, en particular del sistema educativo público, mostraría muchas cosas por mejorar, pero no una situación crítica. Claro que hay muchas cosas por mejorar, claro que yo, digamos, suscribo completamente las afirmaciones al final de su intervención sobre la situación de la educación. Necesitamos una jornada única y para eso se requieren recursos. Necesitamos mejor infraestructura y para eso se requieren recursos. Necesitamos 3 grados de preescolar de manera universal y para eso se requieren recursos. Necesitamos una carrera docente, usted no lo puso así, pero así lo entendí yo, una carrera docente que remunere adecuadamente el progreso que tienen los profesores en términos de su capacitación y de sus calidades y cualidades profesionales. Necesitamos remunerar resultados educativos, eso no lo mencionó usted, pero creo que es algo que es muy importante. Yo creo, y lo digo como economista, necesitamos generar incentivos para que los resultados
en calidad de la educación se reflejen en remuneración para el docente. No solamente, por ejemplo, a través de programas de subsidio a la demanda para que las personas puedan acceder, por ejemplo, en una educación en el sector privado universitario. Yo creo que también debe haber una remuneración para el docente. Necesitamos programas de formación para el docente mucho más generosos y que remuneren y sean a la vez un incentivo para que los profesores que tienen la intención de avanzar en la carrera, no solamente como profesores, sino como administradores del sistema educativo público, puedan hacerlo. Es decir, necesitamos también mejores administradores del sistema educativo. Creo que es algo en eso que se nos ha olvidado en el sistema educativo colombiano. Es decir, no solamente se necesitan buenos profesores, sino también buenos rectores, buenos administradores, buenos jefes de primaria, de educación media. Necesitamos en general cambios profundos en el sistema educativo. Nadie puede estar de acuerdo en eso. Y voy a suscribir algo que también usted mencionó, profesor Chávez, y es el hecho de que necesitamos maestros mejor pagos. No solamente en términos de equidad con otros funcionarios públicos, yo creo que ese no debe ser el parámetro a mi manera de ver en términos de equidad. Yo creo que esa ha sido una de las banderas de FECODE. Yo en particular no estoy de acuerdo con que los maestros del sector público, por ejemplo, deban tener todas esas remuneraciones extraordinarias que tienen los servidores públicos, sino que debe haber igualdad en términos de que el salario que reciben los maestros sea competitivo, los maestros del sector público con los maestros del sector privado, porque de lo contrario vamos a seguir en ese rezago que puede haber, que creo que existe, en los salarios de los maestros del sector público. Vamos a tener siempre que el sector privado va a llevarse los mejores y más capacitados maestros del sector público, y eso es condenar en últimas a nuestros estudiantes del sector público a no tener capacidad, a no tener esos maestros que se terminan quedando en el sector público por vocación o por la promesa de algunas digamos beneficios laborales al final de su carrera educativa. Con eso le contesto la primera parte. ¿Cómo lograrlo? Creo que en eso es en lo que tenemos una gran diferencia con el profesor Whitney. Él decía, por eso es que no vamos a levantar el paro, por eso es que necesitábamos el paro. Sin embargo, él dijo, esos cambios no los vamos a lograr con el paro. En eso también estoy de acuerdo. Y voy a exponer las razones por las cuales yo públicamente he estado en desacuerdo con este paro. En primer lugar, porque el paro es tremendamente costoso. El paro le cuesta, no me refiero solamente a lo que cuesta, digamos, en términos de recursos económicos para la nación, que es un monto importante de recursos, porque algunos de esos recursos ustedes los van a reponer los maestros y a través de extrajornada o a través de recuperar durante el periodo vacacional esas clases. De pronto se terminan adelantando las vacaciones y yo creo que eso se puede reponer. Pero a mí me preocupan mucho más otros costos. Los costos de negar el servicio educativo. El derecho que tienen los niños y niñas de este país a educarse. Eso me parece un costo enorme. Recuerden además que esta sociedad, en esa misma Constitución del 91, decidió privilegiar la atención de los derechos de los menores. Esos derechos son prevalentes. A mi juicio, el paro vulnera esa disposición constitucional, va en contravía de ella. Y yo creo que los maestros en Colombia tienen derecho a protestar. Claro que tienen derecho a protestar, pero no lo creo yo. En eso estamos de acuerdo. No estoy proponiendo que no deben protestar, pero el paro, esta forma particular de protesta, en particular por su prolongación, vulnera los derechos de esos menores. Derechos de menores que son prevalentes. En segundo lugar,
tiene otro costo asociado que es enorme y que es muy importante que los maestros que están en paro y sus dirigentes sindicales lo tengan en cuenta. Y es que a través de la escuela, a través de los establecimientos públicos educativos, se le da atención a los menores en una multiplicidad de programas sociales. Leía yo hoy que las administraciones municipales, el gobierno nacional, entregan diariamente 5.2, ahora no recuerdo si es 5.2 o 5.7 raciones alimenticias. Puede que sean malas. Y este es el tercer punto. Pero para muchos menores de este país, en particular para los pobres, es necesario, es esencial contar con esa ración alimenticia. Hay que recordar también que la educación pública atiende a los menores más pobres de este país. Yo por eso estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Chávez. Es que la educación pública tiene que ser objeto de atención privilegiada también en la asignación de recursos a través del Sistema General de Participaciones y a través de los presupuestos de las entidades municipales y las gobernaciones, de las entidades territoriales. Pero esos 5.7 millones de raciones diarias, que no son óptimas, que no son ideales, que dejan mucho que desear en muchas entidades territoriales, no las han estado recibiendo en los últimos, digamos, 20 días, en los que no han podido recibir las días hábiles porque no estaban los niños. Algunos dicen, no, pero es que en las vacaciones entonces que no comen. Pues sí, no comen en las vacaciones esas raciones. Perdón ser tan directo, pero así es. Y hay muchos otros costos. Yo podría sugerir otros costos, como por ejemplo la interrupción de la jornada escolar y el ciclo curricular. Todos los que hemos estado ligados al sistema educativo sabemos que una educación no se puede interrumpir porque eso incide en la calidad. Las pruebas Saber 11 se aplazaron. Yo no sé si de pronto eso le da mejor o más tiempo a los estudiantes para prepararse. Yo creería que no. Eso también cuesta. El costo para los mismos profesores que probablemente vean disminuido su ingreso. En alguna ocasión que conversaba en RCN con el presidente de FECODE, él decía, es que igual nosotros estamos dispuestos a perder esa plata o después la pelearemos a través de demandas. No se trata de ver quién gana o quién pierde más. Lo que yo quiero insistir es que esto le representa un costo muy importante a la nación, al sistema educativo, a algo en lo que tenemos que estar invirtiendo. Se está perdiendo mucha plata. Entonces, claro, protesta sí, pero no así. Entonces me la devuelven y me dicen, pero entonces ¿cómo tenemos que protestar? Pues yo siempre digo, yo no sé cómo tienen que protestar. Yo no soy experto en protesta. Yo solo sé que esta manera de protestar nos cuesta mucho. Y por eso le he hecho un llamado a los profesores para que hagan la protesta de manera diferente, protestas escalonadas. Por ejemplo, que no haya bloqueo de vías. El profesor Whitney decía, es que entendemos que esto le genera un costo y una molestia a las personas. Esta mañana también lo decía el profesor Castro, se me olvidó el nombre del presidente del FECODE. Carlos Rivas, decía, no, es que no podemos, sabemos que toda protesta incomoda. Hombre, sí, pero hay niveles de incomodidad. Entonces, yo con esto terminaría. Yo estoy completamente de acuerdo en que es necesario mantener el derecho constitucional a la protesta. Yo en ningún caso estoy diciendo que eso no es necesario, que se debe limitar, pero la misma Constitución limita el derecho a la huelga. Creo que una de las banderas de FECODE y de las diferentes asociaciones sindicales de educadores es que debería el Congreso de la República reglamentar el derecho a la huelga, porque en gran parte el hecho de que no existan unos procedimientos normados por ley para poder ejercer ese derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, y a mi juicio este es un servicio público esencial de la educación, es lo que lleva a que la única manera en la que pueden protestar de manera radical los trabajadores del sector educativo es a través de los paros. Yo creo que eso debería estar en el pliego de petición.
Bueno, hasta aquí creo que hay un panorama claro. El profesor Whitney, es evidente que hay una crisis del modelo educativo, que buena parte de esa crisis del modelo educativo radica en la desfinanciación del sistema general de participación, que hay un déficit claro en la financiación de la educación, que hay además un trato discriminatorio contra los docentes en este país en relación a las condiciones laborales que tienen otros trabajadores, entre ellos los trabajadores del Estado. Además, digamos, unas condiciones sumamente precarias en las que desarrollan su labor, hacinamiento, tienen que cargar con una serie de responsabilidades del entorno en el que desarrollan su labor y pues del cual no reciben ningún acompañamiento. Menciona dos asuntos que son vitales, y es como el rol social que juega el maestro en las comunidades, ¿no? Tanto en los barrios, pero especialmente en las comunidades rurales, donde tiene un peso simbólico enorme. Y por último, un asunto que no podemos dejar pasar, y es el asesinato de maestros, ¿no? O sea, creo que es un tema que ha pasado, creo yo, muy bajo perfil. 4 maestros asesinados en medio de un paro es una cosa gravísima, pero no han sido solo 4. O sea, creo que aquí es claro que el asesinato del movimiento sindical, y entre ellos entendiendo que una gran parte del movimiento sindical son los maestros, pues ha sido una constante. Jorge no plantea que hay una crisis, pero yo creo que hay mucho consenso en el sentido de que hay unas grandes dificultades en el sistema educativo colombiano. Coincide en buena medida, creería yo, en la reivindicación central de FECODE, bueno, mejoremos la educación, pero eso requiere recursos. Personal docente, el tema de los 3 grados de preescolar, una remuneración y una formación para el docente, ser mejores administradores del sistema. Creo que ahí hay plantea algo que es bien importante, y es cómo esta lógica en la que se desfinancia el sector público hace que buena parte de los mejores profesores vayan al sector privado, lo cual afecta, pues, en última, la calidad de educación de los estudiantes más pobres de este país, y donde sí hay una diferencia importante, fundamental, es en cómo lograr esa mejoría. Entonces, claro que no se está de acuerdo con el paro, se considera que no se va a conseguir así los objetivos, y que evidentemente hay una serie de costos asociados al paro que son muy altos, ¿no? El costo educativo, el costo de todos los derechos, no digamos los derechos, pero sí de posibilidades al que acceden los niños y niñas a partir de la educación, y evidentemente las consecuencias que tiene, pues, interrumpir el ciclo educativo, y termina diciendo protesta sí, pero no así. Y eso yo creo que es como el abrebocas para Catalina. Catalina, quisiera yo que pudiera hacer como un esfuerzo de aterrizar más en la situación del distrito, ¿no? ¿Cuáles han sido las políticas de la actual alcaldía de Peñalosa? Mucho se ha dicho de que hay también un cambio en términos del enfoque que tenía el gobierno de Petro, a las afectaciones que ha venido desarrollando. Que nos cuentes un poco de cómo ha sido, tú que has estado ahí en la calle todos estos días, hoy leyendo, ayer con las antorchas, cómo se ha visto el asunto, además de que seguramente tienes ya un muy buen estado físico. ¿Cómo se ha visto el asunto, y qué piensas un poco de las dos intervenciones anteriores? Saludamos al Facebook Live. Tenemos una buena reporte de sintonía en este momento, y digamos, para las personas que quieran preguntar también, pues se les va a dar la posibilidad. Vale, gracias. Buenas noches para todos. Yo comenzaría, ubicando un poco por qué creemos que en efecto sí está en crisis la educación, y más allá de esto está en crisis la sociedad colombiana, ¿sí? Nosotros consideramos que no hay que hacer una serie de reformas que nos permitan resolver el tema de alimentación aquí o allí, poner techos aquí o allá, sino que en efecto la sociedad colombiana está atravesando por un momento que, si bien es histórico en medio de los procesos de paz, de los acuerdos a los que hemos llegado, pero que nos trae una serie de discusiones, y es cuál es la paz, cómo nos imaginamos esta sociedad en paz. Y eso pasa por garantizar los derechos, más que la prestación de un servicio. Nosotros partimos de varios elementos. El primero es que en efecto nosotros somos garantes de derechos y no somos prestadores de servicios. Y esa garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes tiene que ver con mejorar las condiciones
bien en infraestructura, bien en alimentación, tal, pero también las condiciones en las que nosotros garantizamos el derecho, ¿sí? Entonces, se nos ha intentado ubicar mucho en el terreno salarial, que es válido, es justo, para nosotros es absolutamente claro que ganándonos entre 770.000 aproximado y 1.800.000, los maestros que estamos digamos, en el menor rango en el escalafón, pues no vamos a poder mejorar nuestras condiciones de vida, y en ese sentido eso se traduce directamente en nuestro ejercicio. Con respecto a la legitimidad de la protesta, pues creo que y en el ejercicio que hemos hecho en la red, pues que tiene que ver con que nosotros consideramos que si no hay cumplimiento de los acuerdos, si no hay una posibilidad de que en ese diálogo que se plantea, que cuando se establecen los pliegos de peticiones se pone de manifiesta nuestra posición y se incumplen los acuerdos, particularmente del paro del 2015, pues tenemos que asumir unas acciones políticas mucho más radicales. En efecto, la movilidad, la garantía del derecho para niños y niñas en lo concreto, en lo particular, puede verse hasta cierto sentido vulnerado. Pero si nosotros en este momento no asumimos una posición radical tal como la que está sucediendo y en la que está poniendo a pensar al país alrededor de la educación, porque para nosotros ha sido gratificante que no solamente nos hemos tenido que poner a leer sobre esto a veces como tan ajeno del sistema general de participación, sino que en efecto nuestras familias han tenido que poner a pensar sobre esto y la sociedad ha tenido que decir, oiga, venga, pero estos manes, estas nenas, ¿qué es lo que están haciendo en la calle? O sea, ¿qué es lo que están peleando? Estamos peleando que en el mediano y en el largo plazo haya la posibilidad para que ese 8,5 millones de niños y niñas y jóvenes que hoy están siendo, y pongo unas comillas muy grandes, afectados por nuestra forma de protestar, pues tengan la posibilidad de tener acceso a la educación real, digna, de calidad, que no sea solamente un discurso, ¿sí? Porque nosotros en efecto podemos discutir ahorita un montón de elementos, cifras, datos y demás, pero que en la realidad, en lo concreto de las aulas, pues se traduce en condiciones terribles para que los niños puedan aprender y nosotros podamos enseñar, ¿sí? Una cosa es que nos pongamos ahorita muy juiciosos a decir cuánto le cuesta al país, no solamente el paro, cuánto le cuesta en términos de garantizar salarios para maestros, que en teoría no estamos trabajando, ¿sí? Pero podemos pensar en efecto lo que significa para nosotros hoy en las condiciones en las que tenemos que enseñar, no solamente en la ruralidad, sino en las ciudades. De 45 a 50 niños en un aula, que sería la mitad de esto, no aprenden, ¿sí? Niños que tienen en sus colegios la mejor dotación en infraestructura, tienen comedores excelentes, pero por ejemplo no tienen cucharas, pero por ejemplo no hay vasos, pero por ejemplo la sobremesa es agua, ¿sí? Entonces, esto es una discusión que trasciende un poco lo particular, la coyuntura, lo que estamos viviendo hoy, sino que lo que nos estamos disputando es la posibilidad de que la sociedad colombiana construya una ruta. Se piense al menos qué es lo que está pasando en términos de la distribución del ingreso y cómo estamos haciendo o más bien, cómo se está pensando la educación en el mediano y largo plazo. Ahora, con respecto a lo que sucede en el distrito, para nosotros es claro, pues efectivamente, que la ruptura que hubo entre los gobiernos de una posición más progresista en la ciudad a el momento en el que vivimos con el alcalde Peñalosa, pues nos ha generado en lo concreto a nosotros varias situaciones. Primero, pensar los decretos que han surgido producto de su administración. El tema de cobertura, entonces amplía la cantidad de estudiantes que tenemos por aula. El tema de la subcontratación, por ejemplo, para las maestras de preescolar ha sido, uno puede decir, ¿qué significa que hayan 3 niveles de preescolar en los colegios? Pues significa que los niños van a tener mejores posibilidades, no solamente en lo concreto de su desarrollo, el aprestamiento, aprender a leer, escribir, sino que va a posibilitarles en su desarrollo pedagógico, en su desarrollo de aprendizaje, pues mejores condiciones para poder enfrentarse, por ejemplo, al ingreso a la universidad pública, ¿sí? Que va a permitir que desde muy pequeños tengamos mejores herramientas para ellos. ¿Qué ha significado, por ejemplo, el tema de la jornada única acá? ¿Sí? No solamente que nos preocupa mucho qué va a pasar con maestros que probablemente, por decirlo de alguna manera, sobran en la planta, ¿sí? Sino qué va a pasar en las condiciones de infraestructura, qué va a pasar, por ejemplo, cómo se va a pensar pedagógicamente el hecho de tener que reacomodar curricularmente nuestro programa, digamos, en las aulas. Por ejemplo, en términos de lo que significa la inversión en capacitación. Nosotros veníamos, durante el gobierno de Petro, habían incentivos para maestros y maestras, cubrían el 70% en créditos
y becas para que podamos, digamos, continuar con nuestro proceso de formación. Y ahora nos encontramos con que la oferta que hay de parte de la Secretaría es una serie de diplomados que pasan además por, digamos, en términos concretos, manejo de respiración, cómo manejar el público, y eso es muy importante. No vamos a legitimar ni a demeritar el hecho de que nos puede servir, pero no redunda en lo concreto en la mejoría de las condiciones en las que nosotros podríamos pues, ser mejores maestros y maestras. Hay varios elementos de los que ustedes han ubicado que me parece importante señalar. Uno es, yo discrepo del hecho de que los mejores maestros se vayan al sector privado. Yo creo que los mejores maestros y maestras, sin ánimo de ponernos en una competencia, estamos en el sector público. Y eso se ha evidenciado, y un poco para juntar con lo que tú estabas diciendo de cómo ha sido el tema de la protesta y estos 36 días, pues tiene que ver con que nosotros efectivamente amamos lo que hacemos, ¿sí? O sea, nosotros en efecto, cuando ayer en la marcha de antorchas había un grupo de compañeros haciendo como un tema de clown, tal, y le preguntábamos a la gente por qué sigue siendo maestro, por qué sigue siendo maestro, porque en efecto aman lo que hacen. Y una profesora nos decía, extraño a mis niños, esto es justo, esto es digno, estamos peleando por ellos y por la posibilidad de que la educación salga de la crisis, pero extrañamos las aulas, pues extrañamos a ellos, incluso extrañamos las comunidades y los padres y toda la cantidad de de problemáticas que nosotros atendemos desde nuestro ejercicio. Entonces, creo que esta jornada de protesta ha tenido ganancias en muchos sentidos. Puede pensarse en costo-beneficio, para nosotros esos términos siguen siendo muy complicados porque responden a una lectura, digamos, en lo político muy asociada, creería yo, a la idea neoliberal, de pensemos más bien en oferta, demanda, tal, cifras, números, entonces cada niño pareciera que tuviera en la cabeza un número, un porcentaje, y para nosotros realmente lo que tiene que ver es una relación en la que construimos la posibilidad de dialogar, de reflexionar, de pensarse, de construir saberes, ¿sí? Entonces, hablamos un poco de garantías y de la necesidad de que el país hoy, y por eso creo que es una ganancia, de que el país hoy se haya puesto a pensar qué es lo que está pasando, no solamente con nosotros y nuestro salario, sino que está pasando con los niños y las aulas. Es muy dramático ver aquí que, por ejemplo, hay colegios que tienen a la semana, 2 veces a la semana agua, en la ciudad capital del país, que tienen luz durante 2 horas al día. Es muy dramático y eso nos redunda en el argumento de que sí estamos en crisis, ¿no? Entonces, ganancias, hemos puesto a hablar a la sociedad colombiana de cómo nos imaginamos este país, cómo queremos que sea particularmente el tema con respecto a la distribución de los ingresos. 2, hemos puesto a pensar a los maestros y maestras sobre su ejercicio, o sea, hemos puesto a pensar cómo es que nosotros entendemos el hecho de ser educadores y cómo es que nos pensamos, por ejemplo, el tema de la educación para la paz y el posacuerdo, ¿sí? Eso me parece que tiene que ver con las ganancias de esta jornada de movilización y protesta. Y 3, creo que le hemos demostrado a la sociedad colombiana que en efecto ante el incumplimiento sistemático de los acuerdos, ante el incumplimiento y la negación sistemática por parte del gobierno a invertir en los derechos fundamentales, pues hay que salir a las calles y pese a que pueda ser incómodo, se pueda pensar, y yo de verdad hemos hecho de todo, no me imagino qué otra forma de protestar hay. O sea, si usted no radicaliza las condiciones, definitivamente no va a recibir atención. Entonces, nos hemos vuelto muy creativos, hemos puesto todo nuestro saber pedagógico en función de la movilización y la protesta, y ni así, no solamente ha sido bien difícil obtener lo que hemos obtenido, sino ni así se va a poder pensar en la mejor inversión para la educación. Sin embargo, creemos que hemos ganado en la posibilidad de decirle a la gente, hay que salir a las calles, hay que salir, el único escenario que nos pertenece como ciudadanos y ciudadanas. Claro, hoy con el desborde de las redes podríamos pensar que también a través de las redes se puede movilizar algún tipo de emoción, sensación y demás, pero es más claro hoy que es en las calles el ejercicio de la acción política de presión ante el incumplimiento reiterado por parte del gobierno.
responder a un par de cosas ahí. Democráticamente, No. la regla, democráticamente esto, dice un amigo, es democracia avanzada, no, sí, pero te vamos a dar así Sí, para que pero tú no. cierres. Bueno, listo. Es como garantía democrática, para Sí. que quede camuchado. Bien, pues Catalina es también clara en afirmar una perspectiva que es bien importante, y es la paz son derechos, y los docentes no son administradores de servicios, sino que hay, digamos, una labor allí también, una perspectiva, un enfoque no desde prestación de servicios, sino de garantizar el efectivo goce de un derecho. También plantea claramente que hubo una escala previa que obligó a llegar al paro, las condiciones, los incumplimientos, la posibilidad de llegar a mesas de concertación previas, y obviamente un poco ya más en la práctica, qué implica ser profesor en el distrito. 50 estudiantes, estudiantes que tienen agua como sobremesa, condiciones efectivas de hacinamiento, la pérdida de todos los incentivos que tenía el distrito, el gobierno anterior, para garantizar una mejor formación de los docentes. Plantea de entrada ya unas ganancias importantes del paro, en términos de preguntarle a la sociedad colombiana cuál es el tipo de educación que requiere, cómo se debe financiar, pero también hacia el interior del gremio docente, qué significa ser docente hoy en Colombia, y sobre todo momento histórico que estamos viviendo de cara a la construcción de la paz. Este es el Café Esperanza con más gente conectada permanente, y antes de dar la palabra al público, hay varios comentarios bastante largos. Dice Hugo Alexander Manzano: lo que pasa es que es fácil opinar desde la comunidad de la docencia universitaria, sobre todo la universidad privada. Otra situación es vivir la realidad de la educación en las regiones, salones sin iluminaciones, colegios inundados, estudiantes que deben recoger hasta 2 horas a pie para llegar a la escuela, docentes orientando en clase a 45 estudiantes. Efraín Otero Navia: los maestros debemos hacer los paros en vacaciones, así no se vulneran los derechos de los niños ni se causa el traumatismo financiero del Estado. Laura Prieto: creo que más allá de señalar que se requieren propuestas escalonadas y diferentes que generan molestias y desacuerdos, se debe precisar que Colombia hoy por hoy tiene un Producto Interno Bruto de 700.000 millones y que es el más alto de América Latina. Es preciso dejar de excusar la falta de interés en el sector educativo en el presupuesto del Sistema General de Participación. Hablemos de la realidad que se vive en las aulas, de lo que es tener que dividir los pocos refrigerios o turnar a los niños para que reciban un pan con avena. Bueno, ahí hay otras más comentarios que les estaremos leyendo. Entonces, pues abrimos la participación. Entonces, David es tu nombre, ¿cierto? David, eso es bien chévere, ya empieza a haber gente asidua de café, y eso es lo que queremos y nos llena de alegría. David, bienvenido. Diana, Jorge, Carlitos, Gabo, Santiago. ¿Listo? Breve. Sí. No, simplemente por manipulación, como yo les digo, se intenta montar una matriz de opinión de que simplemente a largo plazo lo que se necesita es privatizar, porque ellos sí son eficientes y ellos son lo máximo, y ellos sí van a educar bien a los niños. Me parece mal utilizar a los niños populistamente para atacar el paro de los maestros, porque no se preocupan de los niños cuando están hacinados, cuando hay maestros que tienen que manejar niños autistas, niños con problemas de diferentes discapacidades, pero ahí sí no les preocupan es cuando los maestros hacen paros y los utilizan solo para, de una forma, pues no quiero sonar agresivo, pero de una forma hipócrita, para hacer un populismo. Los profesores no son cuidadores de niños, o sea, los profesores son unas personas que tienen derecho a tener muchos beneficios que ahora el Estado les quiere negar, o que los hace pasar como si fueran unos aprovechados de la coyuntura para pedir cosas exageradas, y eso no es cierto. Entonces yo sé que desde la matriz de opinión de Caracol RCN se está haciendo esto para simplemente la población en general llegue a la conclusión de lo que hay que hacer es privatizar, y eso es lo peligroso. O sea, yo creo que acá, afortunadamente, yo creo que la mayoría somos pensantes
para llegar a la conclusión que es todo lo contrario. Se tiene que defender la educación pública de una forma más radical y toca apoyar a los maestros. Ojalá no los logren, la policía no los cause más, la fuerza pública más daño en ellos ni les haga nada. Gracias. Bien, David, gracias. Antes de continuar, me toca defender a mi invitado. No, pero Entonces, venga, yo me defiendo solo ahorita. Listo, bueno, porque me perfecto. parece muy interesante Bien, el comentario. bien. No, iba a decir que invitamos a Jorge personalmente, no en representación de RCN. Ni de nada más. gobierno, Sí. ni Pero del digamos, neoliberalismo. sin ánimo de censurar la opinión de nadie. Mucho menos Claro, David. sí, pero Diana. yo quisiera ahorita referirme a eso. Yo tengo 3 preguntas, una para cada uno de ellos. Whitney, quería preguntar.